Sus alumnos inmediatamente advierten lo que tienen de especial las clases de Roberto. Él los trata como a personas capaces de pensar, de formarse opiniones e ideas válidas. Ahora bien, estos alumnos pronto aprenden que las ideas y las opiniones tienen que estar respaldadas por datos. Los historiadores no pueden limitarse simplemente a contar relatos interesantes. Tienen que suministrar pruebas de sus afirmaciones e interpretaciones. Quizá lo más atractivo que aprenden es que no hay una historia sola verdadera. La historia ha sido escrita por seres humanos que intentan explicar el pasado y nadie está exento de ser tendencioso en algún sentido. En muchas de sus clases, Roberto imita al historiador en plena tarea y les pide a sus alumnos que hagan lo mismo. Buscan materiales primarios y fuentes secundarias que se relacionen con un acontecimiento o con un determinado periodo de tiempo. Luego, se generan conjeturas e hipótesis y se examinan los materiales para comprobar si es posible reunir suficientes datos para apoyar sus interpretaciones inexpertas. Los estudiantes disfrutan de verdad de la lectura de diarios personales y cartas, de otras versiones directas y de los informes oficiales. Todo esto hace que, para muchos por primera vez, la historia cobre vida. Aunque unos pocos o quizá ninguno de sus alumnos lleguen algún día a ser historiadores, Roberto siente que ahora posee una apreciación del pasado, de las diferencias de interpretación y de las perspectivas culturales y un método para elaborar y sustentar sus afirmaciones sobre los acontecimientos humanos. Sus alumnos se sienten capacitados. ¿Cómo caracterizaría usted el enfoque de cada uno de estos tres docentes? ¿Cómo caracterizaría usted el enfoque de cada uno de estos tres docentes? Jim procura transmitir los elementos básicos de su materia y la habilidad para manejarlos de la manera más eficiente posible. Nancy trata de fortalecer la personalidad de sus alumnos haciéndolos participar de experiencias significativas que se conectan con sus propias vidas. Roberto se propone hacer que sus estudiantes piensen como historiadores y lleguen a comprender las maneras en que tratamos de dar sentido al pasado. Podríamos haber intercambiado estas concepciones de la enseñanza entre los distintos niveles de instrucción y las diferentes disciplinas. Por ejemplo, el enfoque de Jim podría haberse utilizado en la clase de historia del ciclo terciario, y el de Nancy en los grados elementales de Jim, y el de Roberto en las clases de literatura de la escuela media. Lo importante que debemos advertir aquí es que la visión de cada uno tiene de su labor y su objetivo de docente determina en gran medida el modo en que estructura su enseñanza. Lo importante que debemos advertir aquí es que la visión que cada uno tiene de su labor y su objetivo de docente determina en gran medida el modo en que estructura su enseñanza. En este libro queremos ayudar al lector a indagar los tres enfoques básicos de la enseñanza y a reflexionar sobre ellos. Por una cuestión de practicidad los hemos denominado el enfoque del ejecutivo, el enfoque del terapeuta y el enfoque del liberador, aunque se lo suele llamar de muchas otras maneras. Cada uno de ellos tiene sus raíces históricas, así como su estructura contemporánea de sustento académico y de investigación. Pero lo más importante es que cada uno de ellos puede suministrar al lector una guía para investigar sus propias intuiciones sobre lo que debe hacer el docente. No obstante, los estudiantes deben recordar que estos enfoques son concepciones de la enseñanza, son ideas sobre lo que es y debería enseñar, sobre lo que es y debería ser enseñar. Como tales, son productos del espíritu humano y no un reflejo inmutable de un ser real del mundo. Como tales, son también susceptibles de evaluación y crítica. Se las puede adaptar, rechazar o modificar. Son tres perspectivas diferentes que los educadores contemporáneos emplearon para concebir las actividades de enseñanza de las maneras que, según creen, ayudarán al futuro docente a cumplir mejor con su tarea. Tres maneras de concebir la enseñanza. El enfoque del ejecutivo ve al docente como un ejecutor, una persona encargada de producir ciertos aprendizajes y que utiliza para ello las mejores habilidades y técnicas disponibles.
En esta perspectiva, son de gran importancia los materiales curriculares cuidadosamente elaborados y la investigación sobre los efectos de la enseñanza, pues estos proporcionan al docente las técnicas y los conocimientos necesarios para gobernar la clase y producir el aprendizaje. Probablemente G. Barney utilizaba este enfoque. El enfoque del terapeuta ve al docente como a una persona empática encargada de ayudar a cada individuo en su crecimiento personal y a alcanzar un elevado nivel de autoafirmación, comprensión y aceptación de sí. En la base de esta perspectiva están la psicoterapia, la psicología humanista y la filosofía existencial, pues ella se concentra en el objetivo de que los estudiantes desarrollen su propio ser como personas auténticas mediante experiencias educativas que tengan una importante significación personal. Al parecer, Nancy Wong utilizaba este enfoque. El enfoque del liberador ve al docente como un libertador de la mente del individuo y un promotor de seres humanos morales, racionales, entendidos e íntegros. Roberto Umbras parece haber utilizado esta perspectiva. La idea clásica de educación liberal respalda la principal versión contemporánea de este enfoque, y es la única en la que insistiremos en este libro. Esperamos que el lector advierta ahora que es mucho lo que hay para aprender y reflexionar sobre las diversas maneras de concebir la enseñanza. Es evidente que se puede enseñar sin pensar en el enfoque que se aplica. Cómo se puede ser un amante o un padre sin reflexionar demasiado sobre el sentido del amor o los deberes y responsabilidades parentales. Pero creemos que los docentes profesionales solo llegan a hacerlo cuando reflexionan sobre su vocación y optan por una postura respecto de ella que los guía y los sostiene en la importante tarea de educar a personas. También creemos que en este momento saber es poder. Saber sobre diferentes enfoques docentes dará al futuro profesional el poder de elegir maneras de enseñar con las que alcanzará los propósitos más altos de la más noble de las profesiones, que ayuda a los individuos a convertirse en personas cabales. Por otra parte, comprender las diversas concepciones ofrece una variedad de maneras de reflexionar sobre lo que se hace y sobre la relación entre lo que se procura como docente y lo que en efecto se logra con los alumnos. Y esto entra en la definición de un educador comprometido, reflexivo y responsable. Quizá todo esto lleve al lector a pensar que lo invitamos a elegir una de las tres posturas mencionadas. En realidad, hacemos todo lo contrario. Lo que sostendremos en este libro es que cada enfoque contiene valores y propósitos que son apropiados en ciertas situaciones de enseñanza, así como son moralmente preferibles en ciertas circunstancias. Quizá no resultemos convincentes. En definitiva, sostendremos que estos enfoques son básicamente incompatibles y están en conflicto entre ellos. Por consiguiente, cada estudiante puede descubrir razones decisivas para adoptar una postura en detrimento de las otras, y seguramente no será el único en adoptarla. Defenderá la coherencia, la corrección o la superioridad moral de una posición. Todo lo que le pedimos en relación con su posición es que reflexione seriamente sobre las virtudes y defectos de estos enfoques, sobre su conveniencia para tratar con seres humanos y sobre sus propios compromisos como educador. Llegue a la conclusión que llegue, esa será su concepción y su opinión reflexiva y deliberadamente elegida. Y ese es el objetivo que buscamos: alentar a los estudiantes a reflexionar sobre los diferentes enfoques de la enseñanza. El libro concluye con un capítulo de casos y discusiones que sugerimos utilizar selectivamente a medida que se va leyendo cada capítulo. Parece concentrar y estimular la reflexión sobre importantes aspectos y aplicaciones de estas concepciones básicas de la enseñanza. Por ejemplo, el caso Competencia de cometas. Al final del capítulo 7, brinda la oportunidad de observar a tres docentes del mismo grado que enfocan un mismo proyecto de manera por completo diferente. El lector puede remitirse a él ahora antes de seguir avanzando. Educar personas. En las breves presentaciones que hicimos de Jim Barnes, Nancy Wong y Roberto Umbras, tratamos de hacer ver que el modo de concebir la enseñanza,
se trate del manejo eficiente y efectivo del aprendizaje, del desarrollo terapéutico de la personalidad o de la liberación y desarrollo de la mente con la iniciación en un camino del saber, determina la dirección, el tono y el estilo del docente. Pero hay algo más que también ejerce una gran influencia en la manera de enseñar. Lo que el docente desea que sus estudiantes lleguen eventualmente a ser. ¿Qué tipo de persona es buena, feliz, plena y productiva? ¿Y cómo puede la actividad docente ayudar a los estudiantes en el proceso de llegar a ser personas educadas? Para tratar de responder estas preguntas, imaginemos que al convertirse en personas educadas, los individuos recibirán una tarjeta de PE, persona educada, un certificado del tamaño aproximado de una tarjeta de crédito. En la parte superior, con grandes letras mayúsculas, como aparece el nombre del banco en las tarjetas de crédito, dice persona educada. ¿Qué autorizaría a los seres humanos a tener una tarjeta PE? Una tarjeta de persona educada. ¿Cuáles serían los requerimientos? A fin de contestar estas preguntas, y quizá para saber si estamos calificados para obtener una tarjeta semejante, tendríamos que especificar qué es una persona educada. Eso no debería ser un gran problema. Una persona educada es alguien que ha aprendido lo básico, leer, escribir, ciertas nociones de aritmética. Uno necesita más que eso. Debe ser bachiller, graduarse en la universidad. Espere un minuto. Algunas personas son bachilleres y hasta se han graduado en la universidad sin estar muy bien educadas. Quizá haga falta la cosa no es tan sencilla como parece a simple vista. Comencemos de nuevo. Uno podría decir que una persona educada es simplemente alguien que ha completado los cursos establecidos por una institución educativa. Se trate del nivel elemental, del colegio secundario o de la facultad. Es lo que se necesita para estar calificado. De modo que todos podrían recibir su tarjeta de persona educada en el momento de su graduación, así como ahora todos reciben un diploma. Pero conocemos muchas personas con diplomas que no son realmente educadas y a algunas otras que nunca recibieron un diploma y se las arreglaron para educarse a sí mismas. De modo que preferiría decir que ser una persona educada requiere algo más que cumplir los ciclos correspondientes en una institución educativa y graduarse. Alguien podría pensar que una persona educada será aquella que ha alcanzado el nivel aceptable de saber y pericia necesario para hacerse cargo de las responsabilidades propias de la edad adulta. Pero quizá ni siquiera esto sea suficiente. Tal vez ser una persona educada exija tener conocimiento de los clásicos, apreciar el arte y la música, y poseer un espíritu crítico. O quizá requerirá algo más. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo imagina usted a una persona educada? Observemos lo que ocurre con estas especificaciones. Comienzan con lo absolutamente básico. Un nivel con un mínimo de sentido. Una persona educada es alguien que se ha graduado en una institución educacional especificada y asciende hacia una concepción grandiosa de la persona educada completa. La definición comienza siendo mínimamente descriptiva y pasa a ser cada vez más prescriptiva. Pasa de decirnos qué es una persona educada en un sentido corriente a decirnos cómo deberíamos ser para que nos consideren personas plenamente educadas en un sentido ideal. Cuando una definición como esta de persona educada varía de este modo, los filósofos dicen que su carácter se vuelve más normativo. Normativo significa evaluativo, que especifica normas, características o niveles deseables. La idea de lo normativo es importante porque es casi imposible hablar de educación y enseñanza sin introducir consideraciones de valor normativo. Educar es una actividad normativa dirigida a ayudar a los individuos a desarrollarse hacia una imagen de lo que significa un ser humano acabado y pleno.
Ampliaremos estas ideas más adelante cuando analicemos los diferentes enfoques y sus diversos supuestos normativos y sus implicaciones. Ahora volvamos a la tarjeta de persona educada. La calificación para obtener la tarjeta depende en gran medida del significado pleno de la expresión persona educada. Si una persona educada es sencillamente un graduado, luego lo único que nos hace falta para recibir la tarjeta es asistir a la escuela y alcanzar los niveles mínimos. Todos recibirían su tarjeta en el momento de graduarse. Si, por el contrario, la persona en cuestión necesita adquirir ciertas características para ser reconocida plenamente como una persona educada, debería satisfacer ciertos criterios de calificación antes de obtener su tarjeta. Para aclarar la idea, simplifiquemos las cosas y supongamos que, en cierta sociedad, solo hay 4 criterios de calificación para alcanzar el reconocimiento de persona educada. En esa sociedad, antes de recibir su tarjeta, una persona debe poder leer y entender el material corriente publicado, periódicos, libros, mapas, informes no técnicos, escribir y hablar con argumentos sólidos, hacer los cálculos que requiere la vida cotidiana y estar familiarizado con las leyes y la constitución de la nación en la que el individuo vive. Si estos requerimientos fueran criterios para obtener la tarjeta, sabríamos mucho más de la persona que la porta que si el único criterio para recibirla fuera haberse graduado en una institución. Precisamente esos criterios de calificación podrían parecernos tan bien que creyéramos que en la sociedad en que vivimos todo el mundo debería mínimamente cumplir con ellos, no importa la escuela a la que haya asistido o si se graduó o no en ella. Después de todo, para ser un ciudadano bueno y productivo, uno debería conocer lengua y matemática, ser capaz de procurarse el propio sustento y aportar a la sociedad con conciencia de los básicos valores, derechos y obligaciones de ser un ciudadano. Toda sociedad exige de cada miembro una forma de educación que le permita desempeñar un rol productivo en su seno. Cuando una sociedad se compromete a educar a la mayoría de sus niños y jóvenes, suele definir las escuelas como los sitios donde desarrollará esa tarea. En la mayor parte de los países del mundo, las escuelas están financiadas por el gobierno y la asistencia a ellas hasta cierta edad es obligatoria. En las sociedades que tienen amplios sistemas de educación pública y obligatoria, se suele suponer que es allí donde los niños y los jóvenes asisten para obtener sus tarjetas de persona educada. Entonces, lo que una sociedad define como persona educada, los criterios que se satisfarán antes de obtener la tarjeta de persona educada, también influye mucho en lo que los docentes hacen en sus clases. Si la sociedad estipulara que puede extenderse la tarjeta a quienes saben leer, escribir y hacer cuentas, este criterio ejercería cierta influencia en la concepción del docente. Si la sociedad diera prioridad al bienestar emocional y a la salud mental y a la felicidad por encima de la lectura, la escritura y el cálculo, es probable que el enfoque pedagógico fuera otro. La visión que se tenga de la enseñanza y la concepción de lo que es una persona educada son dos puntos de vista estrechamente unidos entre sí. Una fórmula útil. A medida que examinamos los enfoques de la enseñanza expuestos en este libro, conviene apelar a una fórmula para impedir que los rasgos significativos de cada enfoque se pierdan en los detalles de la discusión y ya insinuamos la complejidad de los factores que intervienen. Al enseñar nosotros mismos estos enfoques, comprobamos que una fórmula breve puede ser de gran utilidad. El enunciado sería D, psi, E, X, Y. El símbolo situado entre las letras D y E es una letra griega, phi, y designa una acción. La fórmula se lee del modo siguiente. El docente, D, enseña, phi, al estudiante, E, cierto contenido, X, a fin de alcanzar cierto propósito, Y. Este recurso aparentemente sencillo trae consigo enormes complejidades, problemas, cuestiones y nuevas percepciones. Tomemos, por ejemplo, la X, cierto contenido, o la parte que corresponde al contenido de la fórmula. La X
no solo designa ciertas áreas temáticas como la literatura, la matemática o la historia. Simboliza además aspectos diferentes del contenido por adquirir, como datos, habilidades, comprensiones, creencias, sentimientos o aún rasgos de carácter. Por ejemplo, supongamos que enseñamos química y hacemos que los estudiantes realicen un experimento de destilación. Además de utilizar este ejercicio para enseñar los estados y las fases líquida, sólida y gaseosa, algo, X1, que queremos que los alumnos conozcan, también les enseña X2, como construir un aparato de destilación. Construir el aparato de destilación es algo que pretendemos que los estudiantes aprendan a hacer. Se trata de una aptitud. Como tal, un tipo de habilidad diferente del conocimiento que tienen sobre fases y estados de la materia. De modo que X puede tener, y a menudo tiene, múltiples significaciones. Podría designar cualquier cantidad de diferentes tipos de rendimientos estudiantiles y los diferentes enfoques pueden poner el acento en diversos conjuntos de estos. Por ahora, no es necesario enredarnos en esas complejidades. En realidad, el objeto de la fórmula es reducir la complejidad aparente de los diferentes enfoques de la enseñanza mientras los examinamos a fondo uno a uno. Veamos otro ejemplo del funcionamiento de la fórmula. Tomemos el símbolo Y, que en nuestra fórmula designa el objetivo, el propósito. ¿Con qué fin? Y, el docente introduce al alumno en el estudio de cierto contenido X. En este libro examinaremos tres propósitos principales. El primero es que el estudiante adquiera conocimiento específico. El segundo, que llegue a ser una persona auténtica. Y el tercero, que libere su mente. Podemos advertir que un cambio en Y alterará dramáticamente psi, Y y X. Cuando el docente encara la enseñanza psi con el propósito de preparar a sus alumnos para que estos aprendan algo en particular, Y, propósito del ejecutivo, el modo que tiene el docente de abarcar al alumno, abordar al alumno y el contenido es muy diferente de cuando aquel se propone liberar la mente del estudiante, Y, propósito del liberador, o desarrollar el yo, Y, propósito del terapeuta. Por ejemplo, imaginemos a un profesor de literatura inglesa que utilice el enfoque del ejecutivo. Probablemente estructuraría el curso y las clases individuales buscando preparar a los estudiantes para seguir luego cursos más avanzados de literatura inglesa y quizá, eventualmente, hacerse especialistas en literatura inglesa. Se pondría énfasis en cubrir todo el campo de la asignatura y obtener un conocimiento específico. Imaginemos otro profesor que utilice el enfoque del liberador. Podría enseñar literatura inglesa con la intención principal de alentar a sus estudiantes a reflexionar sobre aspectos de la naturaleza humana y de las emociones que no es frecuente encontrar en las experiencias cotidianas, y ayudándolos a ver y comprender otras maneras de concebir y percibir el mundo. Este profesor cree que enseñar cosas situadas más allá de la comprensión inmediata de cada uno, como los viajes, amplía la mente. Nos libera de la estrechez de nuestro pequeño mundo circundante. Imaginemos un tercer profesor que utilice el enfoque del terapeuta. Podría emplear la literatura para ayudar a los estudiantes a mirar el interior de su propia alma, a reconocer sus propios sentimientos y como antes quizá no lo podían hacer. Para este profesor, llegar a ser una persona educada es conocer y formular el propio yo de manera auténtica. Enseñar es ayudar a las personas a alcanzar su verdadero yo. ¿Qué profesor de literatura preferiría usted tener? ¿Tiene usted ya una predisposición hacia uno de estos enfoques? Antes de pasar al próximo capítulo, en el que examinaremos más exhaustivamente el enfoque del ejecutivo, tal vez convenga leer en el capítulo 7 el caso Políticas de calificaciones y la discusión sobre lo que en verdad significa ser una persona educada. Esto dará la oportunidad de examinar las propias inclinaciones hacia las diferentes concepciones y la noción de persona educada antes de comenzar a estudiar de manera más rigurosa estas importantes cuestiones. En el capítulo 7 también aparece un caso titulado Disparidad entre enfoque y escuela,
que plantea otro problema sobre elegir el propio enfoque. Allí se puede ver que, en este sentido, son muchos los aspectos sobre los que es necesario reflexionar.